Episodio número 3527. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 9. Un ministerio impulsado por el amor. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4. Y durante toda esta semana hemos estado viendo diversas partes de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor, las cuales estaremos viendo precisamente a manera del breve repaso casi al final del programa, porque al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar el mensaje que tú has de mostrarnos y que si hay algo que no hemos entendido durante la semana, lo podamos hacer ahora. Que esto se refleje en una bendición directa para nosotros, para nuestras familias y todo el que podamos conectar. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un ministerio impulsado por el amor. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro Los Hechos de los Apóstoles. Dentro del capítulo 31 se escucha el mensaje. Repetimos el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 31, se escucha el mensaje. A propósito de citas, a continuación hay una cita que se encuentra dentro del libro La Maravillosa Gracia, o más que un libro es un devocional, el devocional La Maravillosa Gracia, para el 24 de abril, titulado Para dar consuelo. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios. Del libro La Maravillosa Gracia de Dios, y específicamente dentro de el día 24 de abril, para dar consuelo. Y no podemos ignorar esta cita o pasar a otra cita que de paso tenemos sin al menos comentar algo
bien interesante. Esta cita está diciendo que quienes dan mayor consuelo son aquellos que han soportado mayor sufrimiento, es decir, han sido consoladores ungidos, pero no un ungimiento de alegría o de gozo o de aceite o de lo que sea. Es un ungimiento de dolor. Han sido experimentados en quebrantos, como muchas veces hemos sido nosotros. Pero lo interesante es que esos que hoy podemos dar consuelo o quienes nos pueden dar consuelo a nosotros es porque son realmente pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios. A continuación hay otra cita y esta se encuentra dentro del libro Patriarcas y Profetas, el libro Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 65, la magnanimidad de David. Noten lo que dice esta otra cita. Una vida cristiana consagrada derrama siempre luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, el tino, la sencillez y el deseo de servir a los semejantes. Está dominada por ese amor desinteresado que santifica la influencia. Está llena del Espíritu de Cristo y donde quiera vaya, quien la posee deja una huella de luz. Del libro Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 65, la magnanimidad de David. Qué interesante esta otra cita, la cual nos enseña que una vida consagrada, una vida cristiana como tal, se caracteriza por ciertas características como la pureza, el tino, es decir, estar siempre en su juicio atinado, haciendo las cosas correctamente, la sencillez y el deseo de servir a los semejantes. Y esto es sumamente interesante porque donde quiera estamos llamados a dejar una huella de luz, porque somos la luz, no porque tenemos luz propia, sino porque Cristo, que es la luminaria mayor, nos da de su luz y esa es la luz que reflejamos, la de Cristo, así como la luna es el reflejo de la luz del sol. Pues de la misma manera aquí se nos está diciendo que nuestra influencia precisamente está dominada por ese amor desinteresado y es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y la última cita, para luego pasar a las preguntas y luego pasar al breve repaso, esta cita se encuentra dentro del comentario bíblico adventista, específicamente el tomo 6, la página 1094. Noten lo que dice esta otra cita. El apóstol Pablo estimó que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía el dominio propio al reprochar el error. Afanadamente explica la razón de su proceder. Cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Les hacía entender que le costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes de que su interés estaba identificado con el de ellos. Del libro Comentarios Bíblico Adventista, dentro del tomo 6 y la página 1094. Y esta cita de verdad que nos anima a ver a Pablo como ese ejemplo de Jesús, ese ejemplo de un cristiano amante que estaba dominado precisamente por ese amor, motivado precisamente por Dios para servir. Y qué interesante que él le costaba dolor causarles dolor. Me llamó mucho la atención esa parte porque pensé en Cristo, como cuando dice el deseado de todas las gentes, no sé exactamente en qué capítulo,
que las lágrimas se escuchaban en su voz cuando él tenía que reprender el pecado. Es decir, no lo hacía como de una manera para burlarse o para terminar de humillar o aplastar al caído, sino con deseos de levantarle, de redimirle. Y eso nos deja claro cómo Pablo precisamente tenía un amor bien desinteresado por los cristianos. Y a la vez también, cuando estuvimos estudiando esta parte, me llegó a la mente cómo Dios se relaciona o cómo se compara con una madre cuando habla del amor. Cuando vemos esta parte que Pablo habla, me llegó a la mente nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos que reprender a nuestros hijos o quizás pegarle por algo muy mal que haya hecho, a veces nos duele más a nosotros que a ellos. Pero lo hacemos no porque queremos causarle dolor, sino porque queremos que su conducta sea corregida, que su conducta sea mejorada para el bien. Así que muchas veces, pensando en lo personal, llegué entonces a mi vida y pienso que muchas veces o siempre mis dolencias en la vida fueron causadas o permitidas por Dios para poder corregir mi carácter. Pasando a las preguntas y luego el repaso. Primero, en 2 Corintios 2, del 1 al 14, Pablo afirma su integridad en el ministerio. ¿Por qué es tan crucial esta cualidad ministerial? La integridad genera confianza, por eso era importante, ya que esta permite que el mensaje tenga credibilidad. La iglesia puede confiar en sus líderes. Las correcciones se pueden hacer con amor y no por orgullo. La vida del ministro está de acuerdo con lo que predica. Un ministro puede tener conocimientos y habilidades, pero sin integridad pierde credibilidad. El carácter debe respaldar el mensaje. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta. ¿Qué nos dice el hecho de que Pablo cambiara su plan de viaje acerca de la necesidad de flexibilidad en el ministerio cristiano? ¿Por qué es importante estar abierto al cambio cuando es necesario? Pablo nos enseña que el ministerio requiere flexibilidad. Por eso es importante estar abierto al cambio, porque no siempre nuestros planes son los mejores. En conclusión, debemos tener planes, pero también estar dispuesto a modificarlos. La misión es más importante que nuestro plan personal. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta. Pablo enfrentó la angustia y la ansiedad en su ministerio. Esto muestra claramente que los líderes de la iglesia son seres humanos, tan expuestos a la angustia como cualquier otra persona. ¿Qué pueden hacer los miembros de la iglesia para aliviar el trabajo de los líderes? Los miembros pueden aliviar el trabajo de los líderes orando por ellos, colaborando en las responsabilidades, ofreciendo apoyo cuando enfrentan dificultades y evitando críticas innecesarias. Una iglesia que ora, anima y trabaja unida, esta permite que sus líderes sirvan con menor carga y con más alegría. Esa es nuestra respuesta. Y la última pregunta para luego pasar al breve repaso. Pablo se refiere a su inquietud en 2 Corintios 2:13, justo antes de mencionar su triunfo en Cristo, en el versículo 14. ¿Cómo pudo hablar de su debilidad y de su fortaleza al mismo tiempo? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Pablo pudo hablar de su debilidad y su fortaleza al mismo tiempo porque reconocía que su fortaleza no venía de él, sino de Cristo. Nosotros podemos hacer lo mismo
cuando reconocemos nuestras limitaciones sin perder la confianza en Dios. Recuerda, podemos ser débiles en nosotros mismos y al mismo tiempo fuertes en Cristo. Esa es nuestra respuesta. Como dice el mismo Pablo, diga el débil, fuerte soy. Pasando entonces al breve repaso, durante esta semana hemos visto la lección número 9, un ministerio impulsado por el amor, y el pasado sábado domingo estuvimos viendo gratitud. Ahí hablábamos de la razón de la gratitud de Pablo según 2 Corintios 1 del 3 al 7. Pablo estaba agradecido porque Dios no lo abandonaba en sus aflicciones, sino que lo fortalecía y lo capacitaba para ayudar y animar a otros. En la parte del lunes estuvimos viendo pureza y sinceridad. Y aquí veíamos lo que dice 2 Corintios 1, del 12 al 14, a la luz de 2 Corintios 2, 17 y capítulo 4, versículo 2. Y hablábamos de cómo revela la sinceridad de Pablo su amor por los corintios. Pablo los amaba de verdad y por eso le hablaba con honestidad, vivía con integridad y no adulteraba el mensaje de Dios. Esto y más aprendimos ese día. Ahora en la parte del martes estuvimos viendo cambio de planes por amor. Y veíamos cómo 1 Corintios 16 del 5 al 7 mencionaba el plan original de Pablo. El plan original de Pablo era pasar por Macedonia y después visitar Corinto. En otras palabras, Pablo quería visitar a los corintios y pasar más tiempo con ellos. Ahí llegábamos a la parte del miércoles con el tema el perdón y la reafirmación del amor. Y aquí veíamos que en 2 Corintios capítulo 7 del 5 al 13 veíamos el resultado de lo que les escribió y la reacción de Pablo ante ese resultado. El resultado fue positivo, ya que se entristecieron, pero no una tristeza destructiva, sino una tristeza que produjo arrepentimiento. Y por esa razón, Pablo se alegró mucho, porque ellos se habían arrepentido. Ahí llegábamos entonces a la parte del jueves, triunfo en Cristo. Y aquí 2 Corintios 2, del 12 al 13, se hace la mención de a dónde Pablo fue después de escribirle la carta severa y qué hizo allí. Pablo fue a Troas y allí predicó el Evangelio de Cristo. Y de esa manera entonces veíamos todo lo que mencionaba esta misma lección y más adelante incluso en la parte de abajo de la lección del jueves Triunfo en Cristo, se mencionaba que 2 Corintios 2 del 14 al 17 hablaba de la reacción de Pablo al encontrarse con Tito en Macedonia y escuchar la respuesta positiva de los corintios. Pablo pasó de la preocupación al gozo, porque vio que la corrección hecha con amor había producido buenos frutos en los corintios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en toda esta semana? Hemos aprendido que el ministerio cristiano debe estar impulsado por el amor, la integridad y la confianza en Cristo. El amor debe ser nuestra motivación. La integridad debe ser fundamental en nuestra vida. Debemos ser flexibles. Los líderes son también seres humanos. El perdón restaura al caído. Nuestras debilidades no significan derrotas. Dios puede convertir nuestras debilidades en victoria. Y también aprendimos que servir a Cristo no significa estar libres de dificultades, sino aprender a enfrentarlas con amor, integridad y confianza en Cristo, que nos llevará
triunfante a la patria celestial. Esto y más aprendimos durante toda esta semana. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu perdón. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de pasar en este mundo por tantas dificultades, sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que nunca nos abandonas y que nos fortaleces así como lo hiciste con Pablo. Te pedimos en esta hora que nos dé la disponibilidad de perdonar a los demás, así como tú nos has perdonado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a ser leales, a ser fieles, a ser personas que aunque llamemos el pecado por su nombre, amemos al pecador y estemos dispuestos a ayudarles para que ellos puedan rehacer su vida nuevamente. Ayúdanos, oh Dios, a tener la actitud que tuvo Pablo, de corregir a la persona que está errando, pero a la vez hacerlo con el amor de Cristo. Gracias te damos por toda tu paciencia, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Espere para la próxima semana nuestra lección número 10, titulada El Ministerio Cristiano Auténtico. Esta semana hemos estudiado la lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Para información de cómo apoyarnos, puede comunicarse vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. O, si se quieren comunicar con su servidor, lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Como misionero, juntos en misión, iremos a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.